¿Qué tal? ¿Cómo les va? Comenzamos una nueva edición de Campo en Acción mientras observamos este lote de trigo que está sintiendo la falta de lluvias. Hoy en nuestro programa recorreremos Cabaña Bajo Fértil, allí en el centro del país, en General Cabrera, en la provincia de Córdoba, donde en el mes de agosto saldrán a remate los principales reproductores de esta cabaña y también de cabañas invitadas de Angus colorados del centro. También compartiremos lo que fue el cierre de la vacunación de fiebre aftosa en la provincia de Entre Ríos, qué está pasando con la garrapata en nuestra región. Y para comenzar nuestro Campo en Acción de hoy, compartiremos la opinión del especialista Javier Crespo, un destacado técnico de la Estación Experimental del INTA Paraná, que lanzó una consigna. ¿Son sustentables los sistemas productivos actuales? Con este tema comenzamos nuestro Campo en Acción de hoy. Yo creo que es repensar. Después le ponemos la otra palabra que es la parte inteligente. Yo creo que sabemos cuál es el problema del sistema. De hecho, ninguno de los asistentes levantó la mano ante mi pregunta. O sea que todos consideran que de algún punto los sistemas están afectados y no son sustentables. Entonces, ahí está donde entramos a repensar lo que estamos haciendo para repensar lo que tenemos que hacer y de manera inteligente. Bueno, dentro de lo que es la evolución de los cultivos de Argentina, usted marcaba claramente una agricultura de procesos a los comienzos de la agricultura sobre una agricultura de insumos. Sí, tal cual, ahí todo quedó claro, ¿no? A partir del 48, del año 48 del siglo pasado, cuando apareció el primer herbicida en el mercado, se dio un proceso de transición en la cual de los controles mecánicos pasamos a los controles casi exclusivos químicos, y eso creo que es uno de los fundamentos de por qué los sistemas perdieron sustentabilidad, ¿no? Y ahí está donde tenemos que volver, ¿no? Es como un repensar para ir un poquito para atrás, pensar qué estamos haciendo para volver, retroceder un poquito en el tiempo y sin dejar de hacer y de aplicar nuevas tecnologías, volver un poquito a esa historia. Y dentro de este abuso, si se quiere, entre comillas, de la agricultura de insumos, ¿cuáles son las consecuencias que estamos viendo en la actualidad? Bueno, estrictamente en lo que se refiere a malezas, las comunidades malezas se han modificado completamente. Ya tenemos quizás pocas malezas muy problemáticas a las que había antes, que eran un popurrí de malezas que no dejaban de ser malezas, pero sí controlables. Por otro lado, las malezas resistentes hoy son un problema. Yo citaba que desde el año 2011, si uno mira la curva de evolución de malezas de biotipos registrados en Argentina, es exponencial y no tiene miras de cambio eso. Todos los años, para quien está en las instituciones como el INTA, como las universidades, nos reunimos y ya empezamos a ver que tal especie tiene un problema, tal especie tiene el otro, y sin lugar a duda que al siguiente año se está confirmando la resistencia. El otro tema son las malezas tolerantes, que también han aumentado mucho su distribución y cada vez nos traen más problemas. Y es bueno que también algo que nos lleva a repensar lo que usted acaba de contarnos, lo que es el impacto ambiental que estamos teniendo por estos momentos y también el conflicto social, ¿no? Seguro, basar la agricultura en insumos, el uso de agroquímicos en general, bueno, aquí puntualizamos a herbicidas por la temática, nos trae esos problemas, nos ha traído y nos está trayendo esa clase de problemas. Y ahí también es donde tenemos que apuntar. El llamado de atención que nos hace la sociedad de lo que estamos haciendo es importante y lo tenemos que tener en cuenta. Y no hay que olvidarse también que la sustentabilidad pasa por lo económico y los sistemas basados en insumos llegan a un tope, digamos, de costos en las cuales ahí está donde se pierde la sustentabilidad económica del sistema. Dentro del manejo integrado que desde INTA se propone para el control de malezas, también llama la atención algunos de los conceptos que usted decía que hay que agregarle inteligencia y astucia también. Seguro, el manejo integrado sabemos, en realidad se sabe a qué se refiere. Sí, es combinar diferentes tácticas de manejo. Ahora, no es lo mismo combinarlas de cualquier forma, ni combinar cualquier cosa. Entonces ahí es donde está la inteligencia del técnico, la inteligencia del productor para combinarlas en la forma óptima para que realmente sea un manejo integrado. En muy pocas líneas, ¿qué sería lo que está proponiendo INTA para lograr esta integridad que usted está hablando? Bueno, lo primero que estamos proponiendo es gestión.
Los sistemas se tienen que gestionar y la gestión implica primero conocer lo que tenemos, digamos, en relación a las malezas, saber qué malezas tenemos, cuál es la maleza importante, cuál es el objetivo. No pueden ser todas objetivo, porque si no, no habría métodos suficientes para tratarlas a todas diferencialmente. Y después hacer un seguimiento de cuán eficaces son los métodos que estamos aplicando. Aplicar diversidad de métodos, no siempre no basar en los químicos, pero sí cuando aplicamos métodos alternativos a los químicos, hacer un seguimiento de cuán eficaces están siendo, porque también, como decía, aplicar una reja plana o aplicar un escardillo, un desmalezador, no siempre va a dar resultado, porque no tenemos que tener en cuenta la historia previa de cada lote. Entonces, en realidad, eso es todo lo que significa gestión, hacer un seguimiento pormenorizado de lote a lote. Usted hizo mucho hincapié básicamente en la experiencia que ha tenido en cuanto a control mecánico aquí en la Experimental de Paraná. ¿Cuáles serían, no hablemos mucho de las ventajas porque nos iríamos con mucho tiempo, pero cuáles serían los condicionantes que se presentan en un control mecánico? Cuando hablamos del control mecánico, específicamente de lo que estuvimos viendo ahora, de estos desmalezadores modernos, si se quiere, el principal condicionante pasa por la condición del suelo al momento del uso. Y básicamente la condición de humedad. Suelos muy húmedos pueden producir que haya como una compactación por debajo del nivel de la reja y un mal trabajo. El pan de tierra no se alcanza a romper, la maleza no alcanza a deshidratarse, queda anclada y rebrota. Ese es uno de los principales. Después podemos hablar de profundidad de la labor, podemos hablar de velocidad de la labor, no todos los implementos se pueden trabajar a la misma velocidad ni a la misma profundidad. Dentro de los condicionantes, si hablamos de aquellas prácticas culturales que dan los cultivos de cobertura, ¿cuáles serían también las condicionantes en líneas generales? En líneas generales, hoy dije que el principal factor que nos ayuda a controlar malezas con los cultivos de cobertura es el volumen de materia seca. Entonces, en relación a eso tenemos que hacer las cosas que hay que hacer para maximizar ese volumen. Eso significa sembrar en fecha óptima, tener una semilla óptima con buen poder germinativo, un tipo de siembra óptimo con condiciones apropiadas, y no nos tenemos que olvidar de un tema menor que no es el control de malezas para el cultivo de cobertura. Porque el cultivo de cobertura controla malezas, pero también necesitamos que el cultivo de cobertura tenga la menor cantidad de malezas posible para que pueda ejercer ese servicio de control de malezas. Nos vamos a la primera pausa en nuestro programa. En el próximo bloque, balance de la campaña de vacunación contra la fiebre aftosa y conocemos qué está pasando con la garrapata en nuestra región. El cierre de la vacunación contra la fiebre aftosa en la provincia de Entre Ríos nos permite conocer cómo está compuesto el rodeo vacuno en nuestra región. Charlamos con Héctor Reñero, presidente de FUCOFA. Estamos terminando bastante bien, tuvimos muchos problemas con el clima, muchas semanas de lluvia, por lo cual se tuvo que pedir prórroga al SENASA para que nos habilitaran la vacunación. Hemos cerrado hasta el momento, queda muy poquitito, 4.320.000 cabezas se han vacunado. Comparando con la última campaña, del total de la hacienda, ¿se vacunó un poco más, un poco menos? Bueno, yo opino que se vacunó menos, pero tengamos en cuenta que acá pasamos una sequía muy fuerte en el cual mucha hacienda murió. Seguramente hay productores que todavía no han arreglado sus stocks porque para dar de baja, conozco que hay campos que han perdido 100, 150 animales y no es fácil dar de baja esa hacienda. Hay que ir con un veterinario, hacer una constancia en el SENASA. Se habló mucho sobre la importancia de seguir vacunando, de mantenerla al rodeo inoculado para evitar la presencia de la enfermedad. ¿Esto es una visión compartida por la FUCOFA? La FUCOFA sostiene y va a pedir al SENASA algunos estudios que se hagan. Obviamente que queremos seguir vacunando, no queremos volver al pasado. Para eso el SENASA nos tendrá que demostrar con estudio de que, por ejemplo, la vaca, a cuántos meses sirve la
la dosificación, la vacuna. El SENASA nos tiene que brindar esa información, tiene que hacer ese tipo de estudio. Lo cambio de tema y lo pongo en su condición de productor de Chajarí también, una zona del norte de nuestra provincia de Entre Ríos que ya está acechada por la garrapata, el otro gran tema que está dominando este primer semestre del año en la provincia de Entre Ríos en particular. ¿Por qué no me da un panorama de la situación en nuestra provincia? Bueno, la garrapata se ha justamente incrementado en la época de la sequía, que muchos tratamientos se suspendieron porque se optó para salvar la vaca y dejar el tratamiento. De todas formas, no es toda la provincia. Hay departamentos linderos a la provincia de Corrientes que, bueno, son los más comprometidos, porque nuestros vacunadores y garrapateros en esta campaña no han informado una cantidad de establecimientos con focos nuevos. O sea, eso significa de que, bueno, primero los productores, que son los dueños de las vacas, algunos tomaron conciencia y están haciendo bien el trabajo. No se trata de limpiar la tropa, sino de limpiar el campo. Y hay que aclarar que la fundación es una parte de todo esto. Acá está la comisión mixta operativa en el cual interviene el poder de policía, que es SENASA, y el gobierno. Entonces, si bien nosotros asumimos todas las responsabilidades y todos los cachetazos vienen para la FUCOFA, hay que tener en cuenta que no estamos solos. Pero la visión que queda, al menos del periodismo, es que la FUCOFA lo que hace es ponerle el cuerpo a la situación, porque pone el personal paratécnico, pone la capacidad operativa de recorrer la provincia, pero el poder de policía, la capacidad de aplicar la ley no está en manos de la entidad conducida por los productores, sino por el Estado Nacional. Y la provincia también, que tiene el compromiso de aportar la participación de la policía entrerriana. ¿Cómo estamos en esa mesa de tres patas, por decirlo de alguna forma? Y acá están desaparecidos tanto el SENASA como la provincia. Y acá el que pone el cuerpo es la fundación. Camilo Ronconi y Hugo Múnich son referentes en el departamento Colón en lo que tiene que ver con la prevención de garrapata y también lo que es la vacunación de fiebre aftosa. Con ellos estuvimos en el campo. Y bueno, este año la verdad que fue muy difícil por el tema de las grandes lluvias. Eso complicó la programación. Bueno, yo le explicaba que el departamento Colón es un departamento de minifundio, muchos productores chicos, y la programación es algo realmente difícil. ¿Cuántos productores están involucrados en una campaña? 2.000 establecimientos y 2.300 productores. Pero el productor son campos chicos de promedio 50 vacas, 50 animales, y el productor no hace solamente eso, sino tiene pollos, tiene algún negocio en el pueblo, entonces bueno, es muy difícil la programación. Entonces teníamos que hacerla en pocos días, debido a la lluvia, te daba poca ventana para vacunar, y había que esforzarse en eso. Realmente fue difícil. Tuvieron que prorrogar unos días. Tuvimos que pedir prórroga en 2 oportunidades, porque la verdad que esperábamos terminar y volvió a llover, así que complicó de vuelta. Y hay pasos, hay zonas que avanza la vacunación, pero hay pasos de caminos que no dan acceso a una zona, por ejemplo, entera. Entonces eso dificulta. Bueno, contanos un poco cómo fue el operativo de hoy, lo que hicimos hoy, que vimos nosotros. Bueno, el productor accedió, era uno de los últimos campos. Es un campo alquilado en un monte de eucalipto, vacas de cría. Hicimos la vacunación de un rodeo, hicimos antiastosa y brucelosis, 70 animales, y aprovechamos a revisar garrapata. Esa es una tarea que nosotros hacemos, una vigilancia epidemiológica, en el distrito sexto sobre todo, que es cercano a la ciudad de Huajay. Preventivamente trabajamos mayormente, nuestra energía y nuestro esfuerzo está orientado a eso, a trabajar preventivamente en revisaciones para prevenir foco de garrapata. Entonces mantenemos una vigilancia en la zona. ¿Cómo está la situación actualmente? Actualmente la lucha está en el distrito sexto, tenemos 2 campos, pero está controlada, venimos revisando los linderos, controlando el pasaje de Hacienda. Le pedimos al productor que colabore también en que nos avise de la compra de animales fuera del departamento. Nosotros antes los productores, digamos, conocen que tienen que revisar antes de liberar esa tropa que compraron al campo.
Entonces de esa manera prevenimos focos. Si se encuentra garrapata, esa tropa se devuelve a origen. ¿Qué importancia tiene la revisión en el tema garrapata que hicieron? ¿Tiene que ser detallada? ¿Cómo es el procedimiento? Y bueno, nosotros, el parásito cuando sube al animal puede ya tener 1 milímetro. Entonces, bueno, nosotros ponemos mucho esfuerzo en revisar, tratar de abrir el pelaje del animal para ver contra la piel, en los lugares donde más se encuentra, que es la verija, las axilas, y tratamos de encontrarlo ahí. Es un trabajo minucioso de mucho detalle. Y también la seguridad para el momento de voltear animales hay que ser muy precavido porque es un momento de que uno se puede lesionar. Hugo, ¿cómo le va? ¿Hace cuántos años que se dedica a este trabajo? 11 años. Lo vimos muy detallista y muy minucioso en la revisión. Ah, sí, siempre trato de mirar todo lo mejor posible. No hay que mirar solamente la garrapata, sino bien Sí, con mucho detalle cada lugarcito. Porque puede tener una larva chiquita que se te puede pasar. Te vimos trabajando con mucho detalle en el volteo y en ver el animal si tiene presencia de garrapata. Contar un poco cómo es el trabajo, qué instrumento se usa. Se usa un cuchillito sin filo para peinarlo así al pelo y poder ver, si no uno no lo peina no se ve. ¿Y qué zonas del animal buscas? Y busco en la verija, atrás de la sila y mayormente en la pera y arriba del pico. Y si viene una tropa de afuera que viene bañada, le reviso la oreja porque lo que por ahí se tiran al baño queda la cabeza afuera y puede traer ahí. Nos vamos a la última pausa en nuestro programa. En el próximo bloque viajamos hasta la provincia de Córdoba. Flavio Perlo es el responsable de Cabaña Bajo Fértil, la convocante a una concentración de Angus colorados del centro que nos permitió recorrer la oferta ganadera que saldrá a remate el próximo 16 de agosto. Genética Larachid se basa porque Larachid significa el maní en francés, ¿sí? Y todo lo que nosotros tenemos, lo que nuestra familia desarrolló en sus diferentes actividades, lo hizo gracias a ese cultivo que realmente es un cultivo al que amamos y que sabemos que donde va lleva progreso. Entonces, en honor al maní le pusimos ese nombre a la cabaña. Bueno, en un día como hoy, Bajo Fértil está realizando el día a campo de lo que va a ser el próximo remate. ¿Cuál es el balance que puede hacer el mismo de este recorrido? Bueno, en primer lugar, gracias por estar. Y hoy estamos haciendo campo en acción, literalmente, valga la redundancia, aquí en Genética Larachid. Porque bueno, estamos viendo en acción los reproductores que bueno, se van a ofrecer el próximo 16 de agosto, nuestro remate anual, bajo el martillo de Talano de Hermanos, por la pantalla de Canal Rural y para todo el país, ¿no? ¿Qué estamos mostrando? Y bueno, un poco el núcleo genético, lo que tenemos atrás, que es toda la torada de Pedri y las vacas de Pedri que se van a vender este año, y vaquillonas, que realmente este año, después de consultarlo con los otros colegas que me acompañan en el remate, decidimos poner algunas de las vacas fundadoras, o sea que vamos a poner en lo mejor o lo que nos ayudó a crecer y a desarrollar este concepto productivo que tenemos a disposición de todo el país para que lo pueda adquirir. Hablando de conceptos productivos, Flavio, hubo uno que me llamó la atención a lo largo de toda esta recorrida, era que usted decía que tomaba lo mejor de las diferentes genéticas para implementarlo como un conjunto de su campo. ¿Esto es así? Sí, nosotros, yo creo que siempre los extremos son malos, ¿no? En este ambiente del Angus hay mucha gente que ama el fenotipo, otros que le gustan los escoceses, otros que le gustan los americanos, otros que le gustan los canadienses. Bueno, yo creo que lo ideal es tomar lo mejor de cada reproductor, digamos, o de cada línea genéticas, para después tratar de aplicarlo al ambiente y para ver cómo se expresa en ese ambiente, ¿no? Yo ya paso mucho tiempo, yo antes de usar un reproductor, si es de afuera obviamente, o de acá, analizo los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos. Me fijo mucho cuando uso un reproductor de Estados Unidos, o de Australia, o de Canadá, a ver de qué zona es, ¿no es cierto? Que tenga una cierta similitud
con las zonas donde estamos produciendo nosotros. Porque después esos reproductores tienen que adaptarse a ese medio ambiente y poder transmitir con sus genes todas esas bondades que tienen. Si no tenemos en cuenta todos esos factores, es difícil que logremos un producto de excelencia. Y ese producto final está caracterizado básicamente por la rusticidad de los animales logrados. Sí, nosotros tenemos un concepto que yo lo he denominado RR, como la soja en su momento, ¿no? Que es hacer animales rústicos y rentables. Porque no puedo escapar, si bien nací acá en el campo, en este campo, fui a la escuela rural que está acá en la esquina y después tuve la suerte de poder graduarme de una carrera universitaria que es en ciencias económicas. No podemos diferenciar los dos conceptos. Los animales tienen que ser buenos, pero también al que invierte en esos animales, porque un toro es un activo, ¿sí? Y un activo tiene que tener esa capacidad de amortización como cualquier maquinaria, a los que nos gustan los fierros, como buen gringo, que sean 5 años, ¿sí? Y eso es lo que tiene que durar. Entonces, ese concepto tiene que traducirse después con terneros más pesados, con engordes más rápidos, con dejar madres productivas dentro de los planteles. El que invierte tiene que recuperar esa inversión que hizo. Y por eso estamos tratando de que con el Angus, que para mí es, más allá del corazoncito que uno tiene puesto en ello, creo que siendo objetivo es una de las razas que mejor carne produce a nivel global, es tratar de llevarlo a lugares cada vez más extremos, donde dicen que no puede andar, pero bajo ciertos parámetros productivos y genéticos, poder llegar a esos lugares tan complicados, ¿no? Flavio, nosotros venimos de una provincia como es Entre Ríos con un predicamento del Angus negro bastante importante, si se quiere, y llama la atención, o por ahí más de se preguntan, el ahínco con que ustedes defienden el Angus colorado. Sí, nosotros lo hemos, no hay evidencia científica para fundamentarlo, eso quiero aclararle, pero sí empírica, en estos campos nuestros en La Pampa o en San Luis, donde tenemos en verano temperaturas de más de 40 grados los días de verano, en enero sobre todo 40-45, uno ve que las vacas negras están bajo las plantas, bajo los caldenes o bajo los algarrobos, y las coloradas salen a pastar. O sea, yo creo que el Angus colorado tiene ese detalle de mejores producciones, por el pelo corto, por el desarrollo de la pigmentación, que hace que tolere mucho más el calor y que también produzca mejor cantidad de leche para esos terneros, ¿no? Flavio, ¿cuáles son las sangres predominantes, tanto en machos como en hembras, con las que usted está trabajando? Nosotros venimos trabajando con una base en el rodeo puro controlado de la cabaña La Legua desde hace muchos años, cuando empezamos. Y después a ese puro controlado, que ya hoy es casi toda genética nuestra, en el Pedigree hemos hecho una combinación entre justamente La Legua, Casamú, Lisazo y Sanguitu, y a ese conjunto, después de varios años, le hemos empezado a meter unos chorritos de sangre americana, como es el toro One and Only que proveía Cemex, el toro americano, que nos ha permitido lograr esas curvas de crecimiento y ese color intenso tan fuerte, con pesos muy moderados al nacer, porque eso es importante. Nosotros cualquier ternero que pese más de 36 kilos al nacer, se descarta, ese ya no ingresa, no va a ser toro, ¿sí? Simplemente puede ser muy lindo, pero muy pesado. Como así tampoco ningún ternero que pese por debajo de los 26 kilos. O sea, buscamos un equilibrio en todas esas cosas. Y bueno, y con esa línea genética hemos hoy logrado lo que usted ha visto en este día de campo, ¿no? Dentro de los manejos que implementan en su producción, en cuanto a manejo reproductivo, ¿qué es lo que hace hincapié? Bueno, nosotros lo que tratamos es que todos nuestros toros, ¿sí?, tienen análisis de calidad seminal, prueba de capacidad de servicio, y todos los animales que se destetan tanto en San Luis, en La Pampa, como acá en la cabaña, se inmunizan con la vacuna contra la tiroides del Inter Rafaela. ¿Por qué? Porque cada vez estamos viendo más en su zona. Estamos viendo más en lo que es la zona de Federal, lo que es la zona de San José de Feliciano, todo lo que es Corrientes también, en la parte de Guruzucuatiá, en Goya.
y el norte de Santa Fe, cada vez nos estamos corriendo más al norte y buscando ese Angus que le dé una impronta, digamos, de calidad a todo el animal de esa zona, ¿no? ¿Cuál es el manejo alimenticio que realiza? Bueno, el manejo alimenticio es muy duro. Por ahí tengo serias discusiones tanto con mi veterinario como con nuestro nutricionista. ¿Por qué? Porque a mí me gusta exigirlos al máximo a los animales. Entonces, siempre tienen una alimentación. Los que están en el monte, comen pasturas del monte, tanto acá tanto en San Luis como en La Pampa. Y acá siempre los tenemos en lugares, un chalar de maíz, en algún lugar donde haya muy poco pasto, aunque sea el pedri. Y muchas veces viene mi amigo y me dice, che, pero el pedri lo tenés en el peor lote. Bueno, es que justamente, si yo después de esos animales los tengo que usar en mi rodeo, es que a donde más tengo que exigirlos. Otro me dice, no le haces ninguna sombra, dice, no puede ser tan cruel. Es que justamente no tienen que tener sombra porque tienen que soportar la temperatura bien alta, porque cuando vayan a producir de otro lado, que sí tienen sombra, van a andar mucho mejor. Son reproductores que hago para mí, o sea, yo todo lo que vendemos, lo vendemos porque es como que lo hice para mí. Queremos darle a la gente ese tipo de animal que también le refleje en su producción eso. El año pasado nuestros reproductores fueron a 13 provincias distintas. Y bueno, y este año ya hay mucha gente que nos ha llamado para ver cuándo es el remate y todo eso. Las condiciones obviamente comerciales, pues bueno, tienen planificado venir o verlo, porque bueno, tenemos la suerte que nos dicen que funcionan. Flavio, por último, sus expectativas para el remate venidero. Yo creo que las expectativas son bastante buenas porque Argentina está virando de un mercado de commodities como era el mercado chino a mercados de specialties como puede ser el americano, que está con el stock más bajo desde hace muchos años, o la Comunidad Europea u otros países, o un segmento del mercado chino de más poder adquisitivo. Y para eso necesitamos hacer calidad. Entonces yo creo que la gente eso lo ha entendido y lo ve reflejado cuando vende sus terneros en los remates feria, y también lo ve reflejado el que compra animales de genética, ya que hoy hay que medir todo, la inflación ahora no te va a tapar más ningún error, o sea, hay que medir muy bien lo que vas a hacer, entonces te van a reflejar ese menor consumo y mayor rentabilidad o mayor conversión, y eso necesitas calidad. Entonces la gente va a invertir en genética. Nos quedamos con ganas de seguir charlando, tenemos muchísimas preguntas como para hacerle y para seguir consultando acerca del manejo pecuario que usted realiza. Pero vamos a dejarlo para otra oportunidad. Desde ya, muchísimas gracias por habernos invitado. No, Daniel, aprovecho para mandarle un gran saludo a Miguel, que esta mañana tuve la suerte de conversar con él un rato por la radio, pero más que agradecido de que ustedes hagan semejante viaje para venir a visitarnos. La verdad que para nosotros es un honor. Llegamos al final de nuestro programa. Para nuestras próximas ediciones seguiremos compartiendo temas que tienen que ver con lo que observamos en General Cabrera, en la provincia de Córdoba. También más de ganadería, con una interesante charla con Francisco Pancho Calderón, un referente de este sector productivo en la provincia de Entre Ríos, y más sobre implementos que hoy están disponibles para el sector agrícola y ganadero en Entre Ríos. Les agradezco mucho que nos elijan cada semana. Nos volvemos a encontrar en 7 días. Por su atención, muchas gracias.